Continuamos con Jania Nobel, información de coyuntura. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que encontraron una refinería, al parecer clandestina, en Reynosa, Tamaulipas? Tremendo monstruo ahí con los tambos enormes y nadie los vio. Dicen que es uno de los golpes más importantes contra el robo y procesamiento ilegal de combustibles en México. Las autoridades federales aseguraron casi 4 millones de litros de hidrocarburo, además de esta infraestructura que les digo, una instalación de refinación. Había tanques industriales, plantas generadoras, motobombas, pipas, tractocamiones y una red de tubería. ¿Pero qué creen que no había? Ni un detenido, ni un solo detenido. ¿Cómo la ve? ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí una empresa o una refinería, como le quieran llamar, fantasma, sin gente? Resulta un poco cándido, ¿no? Vamos a platicar sobre el tema. ¿Qué tan extraordinario es este hallazgo de una refinería clandestina de tales dimensiones? Platicamos con Gonzalo Monroy, él es experto justo en temas energéticos, es consultor. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Te saludo con gusto. Querida Fanny, qué gusto platicar contigo nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué opinión te merece una refinería clandestina? A lo mejor se hacía invisible y de repente aparecía con el sol o echándole purpurina, ¿no? ¿Tú qué piensas, digo, fuera de la broma? De la broma y el humor negro. Exacto, mira, la primera es que esta no es la primera vez que aparecen este tipo de refinerías hechizas, para llamarlo de alguna manera. Cabe recordar que en el año 2023, finales del año 2023, también en el estado de Tabasco se encontró una refinería rústica hechiza, como la que se acaba de encontrar ahí en Tamaulipas. También por ahí uno de los diarios de circulación nacional mencionaba otra que estaba cerca de Cadereyta, en Nuevo León. Pero hay que entender, y quizá vale la pena empezar con eso, querida Jania, de que esas refinerías pues no producen el combustible que se puede como meter a cualquier automóvil o camión. Sí. No se alcanzan así. Ahí simplemente se hace el proceso básico de la destilación, se ponen a quemar petróleo, muy probablemente de petróleo robado a petróleos mexicanos, sí, y simplemente sacan unos destilados intermedios. Estos destilados intermedios, llámese gasolina o diésel, no tienen el octanaje para poderlo meter a los automóviles que están en el país. Típicamente lo que hemos detectado desde hace algunos años es que ahí se termina mezclando con otro tipo de oxigenantes, típicamente con etanol. Y es ahí donde se alcanza el poder calorífico para poderlo vender o comercializar. Obviamente estamos hablando de actividades ilegales de doble manera, ¿no? Estamos hablando primero del robo de petróleo, después de esta comercialización y eventualmente este adulteramiento. Obviamente, la gran mayoría de los consumidores lo primero que hacen es fijarse si está más barata y no se ponen a preguntarse por qué está más barata o por qué está vendida no en una gasolinera, sino en una covachita al ladito de la refinería o unos cuantos metros más adelante. Y aquí, pues yo te diría de que, crea Jania, lo barato sale caro. Claro, es esto, con este proceso que nos indicas, gasolina adulterada, ¿es peligrosa? Bastante, porque primero no está en la calidad adecuada, no cumple con, obviamente al ser ilegal que no cumple con ninguna norma de calidad, obviamente se trata de que funcione. Y si lo vendes una vez adelante, si lo vendes 2 veces adelante, pero mientras tanto, si tú lo vas consumiendo, tu motor prácticamente que no está diseñada, el 96% del parque vehicular mexicano no es susceptible de utilizar esas cantidades de etanol, a veces al 10, 12, 20%, pues obviamente terminas dándole en la torre a tu motor. Oye, y ya no digamos de esta estructura, dices, no es la primera vez que aparece una cosa así, una instalación así, pero ¿cómo la construyes? ¿Cómo la instalas? ¿Cómo se pone de pie sin que nadie se haya dado cuenta que no necesitaríamos permisos, revisión, asesorías en el lugar en donde está, en la alcaldía, en el municipio, en el pueblo, en el rancho, en la comunidad? O sea, nadie se dio cuenta. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se levanta? ¿Cuánto tiempo necesitas para crear una instalación de esta índole, sea o no sea profesional, Gonzalo? Mira, la primera, yo creo que eso, y a veces pareciera nada más una verdad de perogrullo,
pero el gran problema es de que esto ocurre ante la vista, la omisión y a veces la complicidad de las autoridades. Sí. Muchas veces justamente esto parecería un proceso industrial, pero vemos de que a veces el presidente municipal, como ha ocurrido con la operación Enjambre, pues ya está cooptado por el crimen organizado. Yeah. Vemos justamente que los grandes montos que están relacionados a este robo y adulteramiento de combustible genera muchísimas ganancias, suficiente para pagarle a la gente de la Guardia Nacional, de la Defensa. Y obviamente esa es la razón por la cual, creo que todos lo podemos adivinar, que no haya ningún detenido. Vemos por ahí la infraestructura, pipas, tanques de almacenamiento, pero no tenemos detenidos. Y obviamente cuando vemos este manejo político que se hace del tema, pues es una tremenda tomada de pelo. Ya, ¿Y puede operar una refinería clandestina así, sin una cadena de suministro constante? Bien dices, para construirla pues necesita la anuencia de mucha gente y muchos permisos y las vistas, ¿no? Y para operarla también debe de tener pues gente con una cadena de suministro constante, ¿cierto? Fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta porque eso nos lleva a un tema fundamental, que es la parte de la escala. Y aquí, a pesar de que se luce muy impresionante, la realidad es que es una cantidad extremadamente pequeña. Por ejemplo, eso que acaba de pasar en Tamaulipas, estamos hablando de 4 millones de barriles. Sí. Eso, para darle una idea a la gente, son un poquito más de 25,000 barriles diarios. Para tener una proporción, aproximadamente en las 7 refinerías de México, ya incluida la parte de Dos Bocas que está en pruebas, se produce poquito menos de 1 millón de barriles diariamente. Sí. Obviamente esos 25,000 es una cosa minúscula. Yo diría que es como estas cervezas artesanales que a veces hacen en las bodegas o a veces en alguno de los cuartos de alguna vecindad. Algo similar es lo que estamos viendo aquí. Es una operación minúscula, que obviamente no afecta todo lo que estamos viendo. Ya, sería irresponsable señalar algún grupo específico sin pruebas, pero por el nivel de inversión, que estaríamos hablando de qué organización o con qué recursos, ¿tenemos alguna idea? Sobre todo ahí en Tamaulipas. Pues mira, típicamente hay que decirlo, todo lo que anteriormente era el cártel del Golfo, hemos visto sus diferentes escisiones, están los huracanes, están los ciclones, están los Zetas o los remanentes de los Zetas, el cártel del noreste. Obviamente se van teniendo sus diferentes, yo diría que posiciones fuertes en diferentes partes del estado. Obviamente es ahí donde se hacen este tipo de luchas de poder, simplemente territoriales. Y se necesita mucho conocimiento, vaya, es conocimiento especializado para operar una instalación así, o cualquier vato que se agarren ahí en la localidad le pagan, pues órale, préndele el switch, o como hay un poco de todo. Hay un poco de todo, porque por ejemplo, como te mencionaba, la refinación en su proceso más básico no es otra cosa más que ponerse a calentar petróleo y por simple destilación van saliendo los primeros componentes, como te mencionaba, esta parte de combustibles intermedios. Después pasan justamente por otros procesos de oxigenación, de limpieza, de remoción de azufre, una serie de otros procesos hasta alcanzar la calidad comercial. Sí. Obviamente, y eso te lo puedo decir por las fotografías que han circulado en medios nacionales y redes sociales, ese tipo de segundos trenes, digamos, ya más especializados, no aparecen por ahí. Esa es la razón por la cual en otros lugares como el de Tabasco habíamos encontrado que muchas veces hacían una mezcla de nuevo, hechiza, justamente con el etanol para lograr algo que se asemejara a un combustible y poderlo vender. Ya. ¿Ha mutado entonces el robo de combustible, el huachicol? O sea, veíamos primero que hacían hoyos, ductos y no en pasajes de Pemex. Ahora refinerías, dicen, no son las primeras, pero ha mutado, se ha transformado el robo de combustible, Gonzalo. Absolutamente, fíjate, eso es algo muy interesante y te puedo platicar de qué es de lo que escribí recientemente en el Substack que acabo de empezar, precisamente la historia del robo de combustible, del huachicol, de cómo evolucionó de un adulteramiento de 1 o 2 pipas a pasar al robo de combustibles que vimos sobre todo en la época de Enrique Peña Nieto, hasta la explosión de este contrabando, el llamado huachicol fiscal. Es una cosa que pasó de algunos cuantos litros
a cerca de millones de litros ya con estos barcos y con estos trenes. Obviamente yo te diría de que en el camino efectivamente hemos visto diferentes actores. Antes era un pipero que le daba un poco de combustible a su localidad en la fiesta patronal. Después vimos ahí algunos grupos del crimen organizado que empezaban a robar a gran escala de los ductos de Pemex, hasta hoy que vemos redes transnacionales de ese combustible. ¿Y qué debería ocurrir para que esto pare? Digo, pues eso tendría que decirles las autoridades, pero con un operativo así, ¿marcará la diferencia, Gonzalo? Yo te diría que por desgracia esto, y lo he mencionado varias veces, esto es básicamente una cosa del gato y el ratón. Porque efectivamente ahorita se toman esas instalaciones clandestinas, pero puede emerger otra quizá en el Bajío, y puede aparecer otra quizá en Veracruz, y puede aparecer otra cerca de Oaxaca, donde están las instalaciones petroleras. Pero un estado que sea débil o permisivo o cómplice, pues obviamente no va a ser gran cosa para inhibir este tipo de conductas. Así que mientras de pronto van y capturan esas instalaciones, pero no hay responsables, pues los responsables simplemente se mudan a otro lugar, a otra localidad y empiezan de nuevo. Claro, se mudan e incluso hasta se ríen, yo creo. No más, o sea, no necesitamos tantos operativos espectaculares y millones de litros decomisados, sino más bien encontrar el origen, ¿no? De quién está atrás de este enorme negocio. No solo los que firman los permisos y los contratos, sino toda esta red de corrupción que seguramente muchos tienen que ver, ¿cierto? Absolutamente. Fíjate, aquí podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué tipo de garita, por ejemplo, el caso del contrabando, por qué puerto o garita entró ese combustible? ¿Entró por ducto, entró por túnel, entró por barco, entró por tren? Alguien tiene que ser responsable. Vimos justamente que de pronto empiezan a moverse estos combustibles ilegales por las carreteras, Guardia Nacional, y vemos justamente una cadena de errores. Y además, Jania, como te mencionaba, es tan grande la cantidad de dinero que también tenemos que estar viendo quién del sistema bancario está ayudando a procesar todo este tipo de pagos. Hay muchísimos variantes que obviamente el gobierno no ha querido o está administrando políticamente este caso. Exactamente, pues ojalá que las investigaciones logren desmantelar toda esta red económica, por supuesto, de la que haces referencia, la red criminal y obvio las complicidades que hicieron posible pues temas como este. Gonzalo, muchísimas gracias. ¿En dónde te leen? ¿En dónde te escriben? ¿En dónde te consultan? Claro que sí, me pueden consultar ahí principalmente en Twitter como Hemondroid Energy y también ahí ahora en Substack, en el Substack de Dato Mata Relato. Ahí podemos seguir la conversación. Dato Mata Relato, me encanta. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos y por supuesto amigo de este espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, Jania, un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Yo regreso, soy Jania Nobel. Volvemos.